El cartel se titula Estrategias didácticas para la enseñanza del concepto de variable algebraica. Muestra el trabajo llevado a cabo con estudiantes de secundaria al introducir la variable por medio de sus tres principales usos, como lo son la variable como incógnita, la variable como número general y la variable en relación funcional. La importancia de introducir este concepto y trabajar a través de los usos antes mencionados recae en el álgebra básica, mediante la cual se fomenta un vínculo estrecho entre la aritmética y el álgebra formal. Por lo tanto, resulta conveniente que los alumnos trabajen con la variable de edades tempranas. Un concepto de importancia en la matemática de difícil comprensión entre los estudiantes es el concepto de variable. Las razones de su dificultad residen porque este es sorprendentemente difícil de definir, además que al interior de las matemáticas se utiliza de distintas formas. Investigaciones como la de Ursini y Trigueros han estudiado la comprensión del concepto de variable que logran los estudiantes de secundaria, bachillerato, incluso los que inician los cursos universitarios. Algunos de ellos muestran que por lo general los estudiantes no alcanzan una comprensión aceptable de este concepto y siguen teniendo serias dificultades al trabajar con sus distintos usos. Así, las dificultades que tienen los alumnos de diversas edades para alcanzar un manejo adecuado del concepto de variable sugieren la búsqueda de alternativas didácticas que propicien la formación de este concepto. Nace también de la experiencia con los estudiantes de secundaria, quienes manifiestan la dificultad para comprender e identificar los diferentes usos y caracterizaciones que hacen parte del concepto de variable algebraica, presentando así diversos obstáculos cuando requieren trabajar con ella. Afirman también que es posible hablar del dominio del álgebra una vez que se ha comprendido el concepto de variable y los usos que ha tenido en su evolución. Por tanto, es necesario estudiarlo y saber cómo su comprensión impacta en el desarrollo del pensamiento algebraico y cómo se relaciona con la transición del pensamiento aritmético a este. No obstante, en los libros de texto también es común que la noción de variable se considere como un concepto ya dominado por los estudiantes y por ello no se presta la atención debida. Por lo general, se brinda una definición sencilla e inmediatamente se inicia el trabajo de otras temáticas. Ursini también menciona que por lo general ni los libros ni el profesor consideran necesario aclarar la diferencia entre la letra usada como número general, la letra usada como relación funcional y la letra usada como incógnita. Con base en lo anterior se realiza pues una propuesta didáctica para la enseñanza del concepto de variable algebraica a través de situaciones problema, que constituirán una experiencia introductoria cuyo objetivo es servir como base para que el concepto de variable pueda ser desarrollado en sus diferentes significados, aspectos y usos por los estudiantes de secundaria. La problemática que se aborda en este cartel es la dificultad para el aprendizaje de la álgebra en el nivel secundario, que es quizás uno de los grados y núcleos de las matemáticas que más temen y traen una predisposición negativa por parte de los jóvenes. Esto debido a que es muy común dentro de la práctica docente escuchar a los alumnos expresando la falta de comprensión y entendimiento de los conceptos propios del grado. Durante mi experiencia como profesor de matemáticas, en continuas ocasiones percibí algunos patrones repetitivos en los errores o dificultades que los estudiantes realizan pues al responder o desarrollar las actividades y tareas correspondientes a los temas del álgebra. A partir de estas observaciones y evidencias que me causan inquietud, me pregunté en diversas ocasiones cuáles serían las fuentes de los errores con que tropezaban los estudiantes regularmente, cómo se repiten con tanta frecuencia algunos de ellos y cuáles serían las causas por las cuales los estudiantes de distintos niveles educativos cometen estos errores. Los estudiantes de primer grado de la secundaria general Ignacio Zaragoza, pues también tienen estas dificultades en el proceso de transición del pensamiento aritmético al pensamiento algebraico, dificultad que han sido asociadas a la falta de comprensión por parte de los estudiantes del concepto de variable y que se evidencia en ellos cuando solucionan problemas en los que aparecen los diferentes usos de la variable, al no ser capaces de trabajar con incógnitas, con números generales, con constantes y con variables en la relación funcional, a la vez que muestran la incapacidad para transformar en un enunciado del lenguaje natural en una expresión a la algebraica. De ahí que la causa de significados del concepto de variable se convierte para dichos estudiantes en un obstáculo que bloquea el aprendizaje de las matemáticas hasta el punto de desencadenar en apatía y desmotivación por parte de ellos. Al no lograr alcanzar un manejo adecuado de dicho concepto y no saberlo utilizar al interior de las matemáticas de diferentes formas, pues es una de las razones que explican que es un concepto de difícil comprensión.
Diversas investigaciones reportan que los estudiantes de educación secundaria presentan dificultades con el álgebra al momento de convertir el lenguaje natural al algebraico y viceversa, en la falta de familiaridad con el lenguaje algebraico, en la comprensión y manejo de conceptos, la notación simbólica, las múltiples representaciones, con el uso de paréntesis, el signo igual, símbolos operacionales, las letras o variables. Todas estas dificultades hacen complejo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como señala Ursini Trigueros, que los estudiantes utilicen procedimientos aritméticos para poder resolver problemas únicamente usando pues la representación numérica. La Secretaría de Educación Pública, en la descripción de los organizadores curriculares, los divide en 3 ejes. Uno de ellos es número, álgebra y variación. En secundaria, este eje incluye los contenidos básicos de aritmética, de álgebra y de situaciones de variación. A la utilización de las herramientas aritméticas, pues también se suma en la secundaria la de las herramientas algebraicas, por un lado, para generalizar y expresar simbólicamente las propiedades de los números y sus operaciones, y por otro, para representar las situaciones y resolver problemas que requieren de la comprensión de conceptos, dominios y de técnicas y métodos propios del álgebra. En este nivel escolar se busca que los estudiantes aprendan álgebra a través del uso flexible de sus elementos fundamentales, a saber, números generales, incógnitas, variables, en expresiones algebraicas, ecuaciones y situaciones de variación, en estas últimas tanto en su expresión simbólica como en su representación por medio de tablas y gráficas cartesianas. La metodología que estamos manejando en este cartel, por todo lo mencionado anteriormente, pues el propósito es diseñar estrategias didácticas para que el estudiante comprenda y aplique el concepto de variable a través de actividades lúdicas. La metodología a utilizar para el desarrollo de este trabajo es de carácter cualitativo, empleando así el estudio de casos y el análisis de la experiencia. Pues manejamos 3 momentos, como pueden observar aquí en el cartel. El primero pues es diagnosticar el nivel de comprensión del concepto de variable algebraica a través del diseño y de la aplicación de un instrumento de indagación de saberes previos. El segundo momento pues analizar los hallazgos y resultados arrojados por los estudiantes al realizar la prueba diagnóstica como insumos para el diseño posterior de situaciones problema lúdicas que constituirán un proyecto de aula orientado a la comprensión del concepto de variable algebraica. Y el último momento, diseñar la propuesta didáctica que permita a los alumnos de primer grado de secundaria comprender y aplicar el concepto de variable algebraica a través de situaciones problema lúdicas. Los avances en las estrategias didácticas para que los estudiantes puedan usar o aplicar los usos de las variables consiste en darles bastantes oportunidades de experimentar con cantidades en diferentes contextos para que desarrollen su comprensión inicial del significado, los usos de las variables y sus habilidades para asociar expresiones simbólicas con situaciones problema. También se está trabajando con contextos aritméticos y geométricos para construir ecuaciones, así como modelos de la balanza, compartimentos, grafo lineal, grafo por bloques, aproximación lineal y gráfico. Además, se propondrá el uso de la calculadora, que es bastante útil para manejar expresiones algebraicas, ya que es una herramienta que puede estimular el interés y creatividad de los estudiantes. Los resultados mostrados pues hasta el momento en los estudiantes de primer grado de secundaria con algunos de los diseños de estrategias didácticas presentados en el aula muestran que no se tiene desarrollado el pensamiento algebraico. Los alumnos no están familiarizados con el uso de las variables, pero conforme se avanza con dichas estrategias se ha observado un aumento en la motivación de los estudiantes con las actividades lúdicas a pesar de la apatía presentada por algunos de ellos al comienzo. También se ha logrado acercarlos más al área y hacerles notar la importancia del álgebra en la vida cotidiana. Para finalizar con este trabajo, pues lo que se obtenga de los resultados de las estrategias que se están desarrollando e implementando con los estudiantes es identificar los más óptimos y de más impacto en ellos para estudios y utilización con otros grupos. Gracias.